Hola a todos, yo soy Eva, esto es Muy Historia y bienvenidos un día más al Rincón de Stendhal. Vosotros sabríais decir, sin mirarlo, claro, ¿quién fue el dictador más sanguinario del siglo XX? En el vídeo de hoy encontraréis la respuesta, ya que os vamos a hablar de algunos de los dictadores más sanguinarios del siglo pasado. Compasión por la humanidad, amor por el país y búsqueda de la justicia y la misericordia son algunas de las cualidades que necesita alguien para convertirse en un líder fuerte y respetado. Pero de vez en cuando políticos o generales deciden hacer las cosas a su manera y tomarse la justicia por su mano y por la fuerza y terminar con la vida de todo aquel que se oponga a sus ideas. Un dictador es una persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica alguna. Parte del siglo XX está marcado por la presencia en el poder de dictadores que no se preocuparon tanto por el valor de la vida como lo hicieron por la consecución de sus egoístas anhelos de dominación y poder. Yakubu Gowon es un político y militar nigeriano que fue jefe de Estado de la República Federal de Nigeria desde 1966 hasta 1975. Tomó el poder mediante un golpe de Estado con el que derrocó a otro dictador, Johnson Aguiyi Ironsi. Perpetró la Guerra Civil de Nigeria, una de las más sangrientas que se recuerdan, para impedir la secesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo y de su salida al mar, lo que provocó la muerte de más de 1 millón de personas, casi todas de la etnia Igbo. Fue exiliado al Reino Unido y regresó a Nigeria en 1980. Actualmente ocupa un puesto en el gobierno como antiguo hombre de Estado. Mengistu Haile Mariam, también un militar y político, pero en este caso etíope. Asumió el poder tras el derrocamiento del emperador Haile Selassie en 1974. El Consejo Administrativo Militar Provisional, del que era líder Mengistu, asumió el poder hasta 1987, cuando se proclamó presidente de la República Democrática Popular de Etiopía hasta 1991, cuando fue derrocado. En 2008, la justicia etíope lo condenó a muerte por el genocidio causado durante el periodo llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo desde 1977 hasta 1978, en la que acabó con todo aquel que era contrario a su poder en Etiopía. Pese a esta sentencia judicial, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, donde goza de la protección del expresidente del país, Robert Mugabe. El régimen de Mengistu fue el responsable de alrededor de 1,5 millones de muertes. Kim Il-sung, político norcoreano, fundador de la República Popular Democrática de Corea y abuelo del actual líder del país, Kim Jong-un. La historia de este dictador es cuanto menos controvertida, ya que su familia actualmente sigue gobernando bajo un estrecho yugo comunista el país de Corea del Norte. Fue el creador de la ideología Juche y líder supremo de la República desde su creación en 1948 hasta su muerte en 1994, momento en el cual su hijo se hizo su sucesor. En su ascenso al poder se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad, incluso a algunos aliados que lo ayudaron a expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. También ordenó la detención de los fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur. Y a lo largo de la década de los 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Desplegó una serie de campos de concentración a lo largo de todo su territorio, donde son sistemáticamente torturados y asesinados los detractores de su régimen. Tras su muerte en el 94 fue elegido presidente eterno de la República y en Corea se le conoce como Gran Líder. Su nacimiento y su muerte son fiesta nacional en el país. Se calcula que aproximadamente 1,6 millones de personas murieron durante su gobierno. Leopoldo II de Bélgica. Es el segundo rey de los belgas y sucedió a su padre Leopoldo I. Llegó al trono en 1865 y permaneció en el poder hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un territorio con más de 2 millones de kilómetros cuadrados que heredó a partir del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884. Allí, el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna. Todo ello gracias a la explotación de caucho, diamantes y otras piedras preciosas. Y por supuesto, nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de población nativa como mano de obra forzada y esclava. La opresión del monarca Leopoldo II hizo que la población del país africano pasara de 20
a 10 millones de habitantes al final de su reinado. Se estima que su régimen africano fue el responsable de la muerte de entre 10 y 15 millones de personas en el país congoleño. Adolf Hitler. Político y militar alemán que ascendió al poder sorprendentemente de manera democrática en 1934. Fue el líder de un régimen totalitario conocido como Tercer Reich. Es uno de los mayores genocidas europeos y más famoso a nivel mundial, todo ello a causa de las controvertidas prácticas que llevó a cabo durante su mandato y la Segunda Guerra Mundial. Es mucho lo que se ha escrito y se ha estudiado acerca de este personaje, pero incluso hoy en día resulta escalofriante pensar que su régimen e ideologías extremistas terminaron con la vida de cerca de 18 millones de personas. Entre las bajas causadas por la Segunda Guerra Mundial y los exterminios en campos de concentración a judíos, gitanos y homosexuales entre el Holocausto y 1945. Joseph Stalin. Fue un dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Formó parte del grupo de bolcheviques que impulsaron la Revolución de Octubre rusa en 1917 y desde 1922 fue secretario general. Al asumir el poder, eliminó poco a poco a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluido León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930 se desencadenó lo que se conoce como Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos penales y políticos en gulags o en reasentamientos forzados. También hubo deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, con millones de muertos durante los traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes quinquenales de Stalin para transformar Rusia de un país agrícola a un país industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas murieron de hambre, la mayoría de ellas de origen ucraniano. Este periodo se conoce como Holodomor. En total, al líder ruso se le atribuyen directa e indirectamente alrededor de 23 millones de muertes. Mao Zedong. Se lleva la palma de esta lista y es conocido como el mayor asesino del siglo XX. Fue el líder del Partido Comunista y de la Revolución Comunista China, además del fundador de la República Popular de China. Fue el ideólogo detrás del Gran Salto Adelante, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola, el cual derivó en una hambruna que terminó con la vida de cerca de 45 millones de personas. Entre 1966 y 1976 promovió la Revolución Cultural, un periodo durante el cual fueron perseguidos y reprimidos cerca de 2 millones de burgueses y terratenientes. En total se cree que durante su mandato murieron cerca de 78 millones de personas, cantidad que supera con creces la del resto de dictadores y que duplica la población española actual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Os esperabais el resultado o pensabais que iba a ser otro personaje el genocida más sangriento del siglo XX? Dejádnoslo en comentarios. Y ya sabéis, no olvidéis de darle a me gusta y suscribiros para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima aventura histórica. ¡Adiós!